El eco de la última noche aún resonaba en los muros de la mansión. Ante la mirada atónita de toda la nobleza, Sebastián se había alzado como un escudo frente a Esperanza, proclamando que ella tenía tanta nobleza como cualquiera de ellos. Sin embargo, sus palabras solo avivaron la furia de aquellos que nunca aceptarían a una sirvienta en su mundo. Los susurros, las miradas de desprecio, la humillación. Esa noche lo cambió todo. Ahora, Esperanza enfrenta el peso de un amor que no puede aceptar, mientras Sebastián lucha contra una sociedad que se empeña en separarlos. Si aún no has visto la primera parte de esta historia, te recomiendo que la veas antes para disfrutarla por completo. Encuentra el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora, continuemos con esta historia de amor prohibido. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de tonos suaves, filtrándose a través de las altas ventanas de la mansión. Aquel era el primer día tras la defensa de Sebastián en el salón, y Esperanza aún sentía el eco de sus palabras resonando en su mente. La imagen de él enfrentándose a la nobleza para protegerla había quedado grabada en su corazón como un fuego ardiente y al mismo tiempo doloroso. Se encontraba dividida entre el amor que empezaba a florecer dentro de ella y el peso de las dudas que la hacían sentir indigna de ese sentimiento. Mientras realizaba sus labores matutinas en la cocina, sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente estaba distante. Los demás criados la observaban en silencio, cuchicheando a sus espaldas y murmurando palabras que apenas alcanzaba a oír. Desde el incidente con Sebastián, parecía que el desprecio hacia ella había aumentado. No era solo la indiferencia fría de antes. Ahora sentía una hostilidad latente, una incomodidad que se tornaba opresiva con cada mirada desaprobadora. Y Leonor era el alma de esas hostilidades, promoviendo rumores con un tono venenoso, insinuando que Esperanza había seducido al conde. Con cada mirada juzgadora, el peso en el pecho de Esperanza aumentaba. Se decía que debía resistir, que no podía permitirse sentir algo por Sebastián, pero el recuerdo de la forma en que él la había mirado, la calidez de su voz y la valentía con la que la había defendido debilitaban sus defensas. Aunque intentaba convencerse de que esos sentimientos eran solo producto de la gratitud, en el fondo sabía que se trataba de algo mucho más profundo, y ese descubrimiento la aterraba. Ese día, Sebastián había decidido pasear por los jardines, un lugar donde sabía que encontraría tranquilidad. Mientras avanzaba entre las flores y los senderos, el destino pareció conspirar para reunirlos, pues vio a Esperanza, arrodillada junto a los rosales, podando con dedicación las flores recién abiertas. El brillo del sol realzaba sus facciones y la envolvía en una luz casi etérea. Fue en ese momento que Sebastián comprendió con total claridad lo que sentía por ella. «Esperanza», dijo con voz suave pero firme. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo tan cerca. El corazón le dio un vuelco, y durante unos segundos ambos se miraron en un silencio cargado de emociones. Sebastián se acercó, haciendo que su sombra cubriera a Esperanza, quien aún permanecía arrodillada, insegura de cómo reaccionar. «Levántate, por favor», pidió, extendiéndole la mano. Titubeante, ella tomó su mano y se incorporó, con los ojos fijos en el suelo, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Sebastián la miraba con una mezcla de ternura y determinación que hacía temblar a Esperanza. «Desde aquella noche en el salón, mis pensamientos no han dejado de girar en torno a ti», comenzó él, con un tono que desnudaba su alma. Sus palabras eran como un susurro que acariciaba el viento, resonando en el pecho de Esperanza. «No puedo, ni quiero seguir ocultando lo que siento. Tú eres mucho más que una simple sirvienta en esta casa, Esperanza. Tú eres la razón por la que este lugar ha recuperado su luz». Esperanza sintió una mezcla de felicidad y angustia. Las palabras de Sebastián eran todo lo que alguna vez había soñado escuchar, pero también el recordatorio de todo lo que nunca podría tener. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas,
Se atrevió a mirarlo a los ojos, buscando la fortaleza para decir lo que, en el fondo, sabía que debía expresar. «Mi señor, no diga esas palabras», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No soy digna de usted. No soy más que una humilde servidora, y no tengo el derecho de aspirar a...» Hizo una pausa, incapaz de continuar, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Sebastián dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y alzó su mano para rozar suavemente la mejilla de Esperanza. Ella contuvo el aliento, sintiendo el calor de su toque y el torbellino de emociones que estallaba dentro de ella. «Esa nobleza que otros buscan en los títulos y riquezas, yo la encuentro en tu corazón, Esperanza. No puedes decirme que mis sentimientos están equivocados, porque sé lo que veo en tus ojos, aunque trates de ocultarlo». El corazón de Esperanza latía con fuerza, pero se obligó a apartarse de él, aunque la distancia le doliera profundamente. Se sentía invadida por una mezcla de amor, miedo y la certeza de que, si continuaba cediendo a esos sentimientos, ambos terminarían lastimados. «Si me importa su bienestar, mi señor, debo alejarme», replicó, con la voz trémula. «Usted es un noble respetado, y yo solo soy alguien a quien la sociedad siempre mirará con desprecio. Ya hay rumores y susurros en cada rincón. No puedo soportar la idea de que su reputación sufra por mi culpa». Sebastián la miró, incrédulo ante sus palabras, y por un momento se mantuvo en silencio, contemplando su dolorosa realidad. Comprendía su angustia, pero no podía aceptar que los prejuicios de los demás definieran el destino de su relación. «¿Crees que me importa lo que diga la sociedad?», preguntó, su voz llena de frustración. «Ellos no ven lo que yo veo en ti, no entienden la verdad. Pero eso no cambia lo que siento, y sé que tú también lo sientes, aunque te niegues a admitirlo». Esperanza cerró los ojos, dejándose llevar por la emoción de aquel momento, pero sabiendo que debía ser fuerte. Una lágrima escapó por su mejilla, reflejando todo el amor que sentía y que estaba obligada a negar. «No puedo ser la causa de su ruina, mi señor. Su lugar está entre la nobleza y yo jamás podré acompañarlo en ese mundo». Sebastián miró su rostro, devastado por la tristeza que compartían, y finalmente dio un paso atrás, aceptando, al menos por el momento, el rechazo de Esperanza. En ese instante, comprendió que el amor que sentían era tan poderoso como los obstáculos que enfrentaban, y aunque no estaba dispuesto a rendirse, decidió concederle el espacio que ella pedía, dejando una promesa no dicha en el aire. Se despidieron sin más palabras, cada uno llevándose consigo un corazón dividido y la incertidumbre de un amor condenado a ser prohibido. El rumor de su encuentro no tardaría en esparcirse entre los muros de la mansión, avivando aún más el desprecio de quienes veían a Esperanza como una intrusa. La brisa de la tarde agitaba las cortinas de la gran biblioteca, filtrando los últimos rayos de sol que teñían de dorado los estantes repletos de antiguos volúmenes. Esperanza había sido enviada allí por la ama de llaves para limpiar el polvo acumulado en los libros que nadie parecía tocar desde hacía años. Sin embargo, lo que había comenzado como una simple tarea doméstica se transformó en un encuentro inesperado con los ecos del pasado. Mientras pasaba un paño sobre la madera oscura de un mueble, su mirada se posó en un pequeño retrato enmarcado, cuidadosamente colocado sobre un escritorio. La imagen mostraba a una mujer de rostro delicado, cabellos oscuros recogidos con esmero y ojos profundos que parecían contener un secreto. Su vestido de seda y su porte distinguido revelaban que no era una persona común. Pero lo que más perturbó a Esperanza fue la expresión de melancolía que se adivinaba en su semblante. Era hermosa, ¿verdad? La voz profunda de Sebastián rompió el silencio, haciendo que ella diera un respingo. Esperanza se giró de inmediato y encontró al conde de pie en el umbral de la biblioteca, observándola con una expresión indescifrable. Llevaba la chaqueta desabrochada, como si no hubiera planeado salir de sus aposentos,
y su semblante tenía esa sombra de nostalgia que a veces lo envolvía como un velo impenetrable. «Perdón, mi señor», dijo ella bajando la mirada. «No quise...» «No tienes por qué disculparte», la interrumpió con voz serena. «Es natural que tengas curiosidad». Sebastián avanzó lentamente hasta el escritorio y tomó el retrato en sus manos, contemplándolo con una tristeza evidente. «Ella era mi esposa Isabel», murmuró, acariciando con el pulgar el borde del marco. «Murió hace 3 años». Esperanza sintió un nudo en la garganta al escuchar el tono con el que lo decía. No era solo tristeza, había algo más, algo que parecía estar anclado en su alma y que no lo dejaba en paz. «Lo siento mucho, mi señor», dijo en voz baja. Él soltó una leve risa amarga, como si las palabras de consuelo ya no tuvieran sentido para alguien como él. «Todos lo sienten», respondió, «pero nadie sabe la verdad». Esperanza frunció el ceño. Había oído rumores entre la servidumbre. Se decía que la muerte de la condesa no había sido un accidente, que su desaparición estaba envuelta en misterio. Algunos decían que había caído al río en una noche tormentosa, otros aseguraban que había sido un acto desesperado. Pero nadie hablaba de ello abiertamente, como si el tema estuviera prohibido. «¿Qué verdad?», se atrevió a preguntar. Sebastián la miró por un instante, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, suspiró y dejó el retrato sobre el escritorio. «La verdad es que la amaba, pero no la salvé». Esperanza sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. Había tanto dolor en su voz que por un momento olvidó quién era él y cuál era su lugar en aquella casa. «A veces», continuó él apoyándose en el borde del escritorio, «pienso que mi amor por ella no fue suficiente, que pude haber hecho algo para evitar su destino». Esperanza percibió el peso de la culpa en cada una de sus palabras. En su interior, comprendió que Sebastián no solo lloraba la pérdida de su esposa, sino que se castigaba a sí mismo por ello. «Tal vez no depende de nosotros salvar a los demás», murmuró ella, sin pensarlo demasiado. «Tal vez solo podemos amarlos mientras los tenemos». Sebastián levantó la mirada y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Había algo en la presencia de Esperanza que, de alguna manera, parecía atenuar el tormento que lo consumía. Finalmente, él se apartó y esbozó una leve sonrisa, aunque en sus labios aún quedaba un rastro de amargura. «Eres demasiado sabia para una simple sirvienta». Esperanza bajó la mirada, pero no pudo evitar que sus labios se curvaran en una sonrisa fugaz. «Solo soy alguien que ha aprendido a ver el dolor en los ojos de los demás, mi señor». Sebastián asintió lentamente antes de dar media vuelta y marcharse, dejando tras de sí el eco de su confesión. Esperanza se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que ese momento lo había cambiado todo, porque ahora comprendía que no solo era una simple sirvienta en esa casa. De alguna manera, estaba empezando a formar parte de la vida del conde, y eso era tan peligroso como inevitable. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esta historia. También, ¿qué opinas de la lucha de Esperanza y Sebastián? Tu comentario es clave para que más personas descubran esta historia. La noche se cernía sobre la mansión como un manto de sombras y silencios. Las velas encendidas en los candelabros proyectaban luces temblorosas en las paredes de piedra, dándole a la estancia una atmósfera íntima y casi irreal. Esperanza estaba en la biblioteca, terminando de acomodar los libros que había estado limpiando durante el día, cuando escuchó unos pasos acercándose. Sebastián entró en la habitación con la mirada cargada de determinación. Vestía una camisa de lino abierta en el cuello y un chaleco oscuro, sin la formalidad de su chaqueta. Su semblante reflejaba la lucha interna que llevaba días librando consigo mismo. «Esperanza», pronunció su nombre con una suavidad que le erizó la piel. «¿Podemos hablar?» Ella asintió con cautela y dejó el libro que tenía en las manos sobre la mesa. Sentía que algo importante estaba por suceder, pero no estaba preparada para enfrentarlo.
Sebastián avanzó hasta quedar a pocos pasos de ella. Durante un instante se limitó a observarla, como si estuviera grabando cada uno de sus rasgos en su memoria. Luego, suspiró profundamente y tomó su mano con delicadeza. «He intentado ignorar esto», dijo con voz grave. «He intentado luchar contra lo que siento, pero ya no puedo seguir fingiendo». Esperanza sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Mi señor». «No quiero que me llames así», la interrumpió. «No ahora. No cuando estoy a punto de abrirte mi alma». Esperanza bajó la mirada, sintiendo una mezcla de emoción y angustia. «Sé que el mundo diría que esto es una locura», continuó Sebastián. «Que un hombre de mi posición no debería siquiera considerar algo así, pero nada de eso importa cuando se trata de ti». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. «Sebastián», su voz fue un susurro tembloroso. «No quiero que sigas viéndote como una simple sirvienta», insistió él. «Eres más que eso. Eres luz en un mundo que pensé que siempre permanecería en sombras». Esperanza sintió sus ojos humedecerse. «No puedo aceptar esto», susurró con dolor. Sebastián frunció el ceño, sorprendido. «¿Por qué?». Ella retiró su mano con delicadeza y dio un paso atrás. «Porque no quiero ser una carga para ti», explicó con voz quebrada. «No quiero que por mi culpa pierdas tu reputación, tu posición, todo por lo que has luchado». Sebastián negó con la cabeza. «Nada de eso me importa». «Tal vez a ti no», dijo ella, «pero al mundo sí, y no soy tan ingenua como para pensar que podremos vivir sin que nos importe lo que piensen los demás». Sebastián sintió una punzada en el pecho. «¿Entonces prefieres seguir sufriendo en silencio?». Esperanza se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas. «Prefiero protegerte de un destino que podría destruirte». El conde apretó los puños con frustración. «No necesito que me protejas, Esperanza. Lo único que necesito es que me ames». Ella cerró los ojos un momento, tomando aire con dificultad. «Y te amo», confesó con el alma desgarrada. «Te amo como nunca imaginé que podría amar a alguien». Sebastián se quedó inmóvil, sintiendo cómo aquellas palabras lo golpeaban con la fuerza de una tormenta. «Pero eso no cambia nada», continuó ella, «porque a veces amar significa saber cuándo dejar ir». El silencio que se instaló entre ellos fue insoportable. Sebastián sintió una impotencia feroz apoderarse de él, pero también comprendió que no podía obligarla a quedarse a su lado. Esperanza le dedicó una última mirada, cargada de amor y sacrificio, antes de salir de la biblioteca, dejándolo solo en la penumbra. Sebastián permaneció allí, con los puños apretados y la respiración agitada, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, tenía miedo. Miedo de perder lo único que le devolvía la esperanza. La mansión estaba en su máximo esplendor. Candelabros de cristal iluminaban los enormes salones. Las mesas estaban decoradas con los más finos manteles y arreglos florales, y la música de los violinistas llenaba el aire con una melodía festiva. La alta sociedad se había reunido en aquella noche de gala, una celebración en honor al conde Sebastián y su inminente compromiso con Leonor, aunque nada de aquello estaba realmente confirmado. Esperanza, vestida con su uniforme impecablemente limpio, se movía entre los invitados con discreción, sirviendo copas de vino y recogiendo bandejas vacías. Sentía el peso de las miradas sobre ella, algunas de desprecio, otras de burla. Desde que Sebastián la había defendido públicamente, la hostilidad hacia ella dentro de la mansión había aumentado, especialmente entre los criados leales a Leonor. En un rincón del salón, Leonor observaba la escena con una sonrisa calculadora. Vestida con un fastuoso vestido azul marino, adornado con encajes y perlas, parecía la imagen de la perfección y la elegancia. A su lado, un grupo de damas y caballeros compartían susurros y risas cómplices. «Es el momento perfecto», murmuró Leonor con un destello de malicia en los ojos.
Uno de los criados que estaba bajo su mando asintió y desapareció entre la multitud. Poco después, un murmullo se extendió por el salón. Un joyero real, presente en la fiesta, se acercó al centro de la sala con el rostro tenso. «Mi señor conde», llamó con voz firme. Sebastián, quien estaba en una conversación con un grupo de invitados influyentes, se giró hacia él con el ceño fruncido. «¿Qué sucede?». El joyero hizo una reverencia y mostró una caja de terciopelo abierta. La joya que debía entregar esta noche ha desaparecido. Es una pieza de incalculable valor, un regalo especial para esta ocasión. Los invitados se miraron entre sí con sorpresa y curiosidad. Un ambiente de tensión se apoderó de la celebración. Leonor, fingiendo preocupación, llevó una mano a su pecho. «¡Qué tragedia!», exclamó. «¿Podría alguien haberla robado?». El joyero asintió con gravedad. «Desafortunadamente sí, y temo que ya sabemos quién fue». Un criado avanzó con paso seguro y señaló directamente a Esperanza, quien sostenía una bandeja en las manos. «Fue ella», acusó con voz firme. «Vi cuando se acercó a la caja y la tomó en un descuido». La sangre abandonó el rostro de Esperanza. La bandeja que sostenía tembló en sus manos. «Eso es mentira», susurró, apenas pudiendo creer lo que estaba ocurriendo. Pero los murmullos en la sala aumentaron. Invitados de renombre la miraban con desdén. Algunas damas se llevaron las manos a la boca, escandalizadas. «¿Esperanza?», la voz de Sebastián cortó el bullicio. Su mirada estaba clavada en ella, intentando descifrar la verdad. «Revisemos sus cosas», propuso otro sirviente con una sonrisa maliciosa. Sin darle tiempo a defenderse, un grupo de criados la rodeó y la obligó a caminar hasta la antesala. Allí, frente a todos, abrieron su pequeño baúl, donde guardaba sus pocas pertenencias. Y, para su horror, la joya desaparecida estaba entre sus cosas. «Dios mío», exclamó una de las damas de la alta sociedad, «¡una ladrona!». El escándalo estalló. Las voces se elevaron con indignación. Esperanza sintió las piernas temblarle. Su visión se nubló por las lágrimas contenidas. Yo no lo hice», dijo con la voz ahogada. «Alguien la puso allí». Pero nadie escuchaba. Nadie creía en su inocencia. Leonor ocultó una sonrisa detrás de su abanico. Su plan había funcionado a la perfección. Sebastián no dijo nada. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada oscura y una expresión indescifrable. «Deshonra la casa del conde», murmuró un invitado. «Debería ser castigada», agregó otro. Esperanza sintió que su mundo se derrumbaba. Todo por lo que había luchado, todo lo que había soportado, había sido destruido en un solo instante. Y lo peor era que la persona cuya mirada más le importaba, la de Sebastián, no estaba saliendo en su defensa. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos cuando Esperanza se arrodilló en su pequeña habitación, empacando sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban, pero no por el frío, sino por el peso de su decisión. La humillación sufrida durante la fiesta había sido más de lo que podía soportar. Los murmullos, las miradas de desprecio, el desprecio de la nobleza y, sobre todo, el silencio de Sebastián. No lo culpaba. ¿Cómo podría hacerlo después de lo que había ocurrido? Con la capa de lana que había conseguido en la servidumbre, cubrió su vestido raído y ató su modesto bolso. Sabía que si se quedaba, su presencia solo traería más escándalo. Para la nobleza, era una ladrona. Para la servidumbre, una oportunista. No tenía lugar en la mansión del conde, ni en su vida. Cuando salió de su habitación, el pasillo estaba desierto. La casa dormía, sumida en un silencio casi fantasmal. Cada paso que daba la acercaba a la puerta de la servidumbre, la única salida que podía usar sin ser vista. Pero al girar una esquina, su corazón se detuvo. Sebastián estaba allí, de pie, como si la hubiera estado esperando. Llevaba una camisa blanca desabrochada en el cuello y pantalones oscuros, como si hubiera salido de su habitación apresuradamente. Su rostro estaba marcado por la tensión y la falta de sueño,
y en su mirada se dibujaba una mezcla de dolor, enojo y súplica. «No te vayas», dijo en voz baja, pero su tono tenía la firmeza de una orden. Esperanza apretó los labios. «No puedo quedarme». Él dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban a la tenue luz de los candelabros. «No quiero que te vayas». Ella apartó la mirada. «No quiero traer más deshonra a esta casa, mi señor. A usted». Sebastián cerró los puños. «¿Eso crees? ¿Que me importa lo que digan?» Esperanza sintió un nudo en la garganta. Claro que le importaba. Él era un noble, tenía un apellido que proteger, un título que mantener. No podía arrastrarlo con ella al fango de las habladurías. «Yo no robé esa joya», susurró, «pero nadie me cree». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «Yo sí te creo». Por un momento, Esperanza sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a mantener la compostura. «No es suficiente», susurró. Él alzó una mano como si quisiera tocar su rostro, pero se detuvo a mitad del camino. «No me hagas esto», murmuró. «No me dejes». Esperanza sintió su corazón romperse. ¿Cómo podía negarse a esa súplica? Pero tenía que hacerlo. «Usted tiene un futuro, mi señor», dijo con la voz entrecortada. «Yo solo soy una sirvienta, nada más». Él negó con la cabeza, sus facciones endurecidas por la frustración. «Eres más que eso». Esperanza bajó la mirada. Si lo escuchaba más, si dejaba que sus palabras la alcanzaran, no tendría fuerzas para marcharse. «Adiós, mi señor», susurró antes de girarse y seguir su camino. Sebastián no la detuvo, no porque no quisiera, sino porque en sus ojos vio que Esperanza ya había tomado su decisión. Y así, en la oscuridad de la madrugada, con el corazón hecho pedazos, Esperanza cruzó las puertas de la mansión, sacrificando el amor que florecía entre ellos por el bien de Sebastián. Pero lo que ella no sabía era que, en lo más profundo de su corazón, el conde nunca permitiría que se alejara para siempre. La mansión del conde Sebastián había perdido su luz. Antes, aunque llena de sombras, cada rincón parecía respirar una nueva vida con la presencia de Esperanza. Ahora, todo estaba sumido en un silencio sofocante, como si hasta los muros sintieran su ausencia. Los criados realizaban sus tareas con la misma precisión de siempre, pero el ambiente era distinto. Nadie se atrevía a mencionar su nombre, aunque su recuerdo flotaba en cada rincón. La ausencia de la joven sirvienta había dejado un vacío imposible de ignorar. Sebastián se recluía en su despacho durante largas horas, sus manos aferradas a copas de vino que jamás terminaba. Su porte, siempre impecable, ahora reflejaba un descuido sutil. Sus ojos oscuros, antes encendidos con la intensidad de un fuego inquebrantable, parecían nublados por una tormenta interna. Los rumores en la alta sociedad no tardaron en propagarse. Decían que el conde había perdido el juicio, que su obsesión con una simple sirvienta lo estaba arrastrando al borde del escándalo. Pero Sebastián no escuchaba, no le importaban las palabras de la nobleza hipócrita que lo rodeaba. Leonor, en cambio, aprovechaba la situación. Con una sonrisa calculada, se paseaba por la mansión como si ya fuera la dueña. Se acercaba a Sebastián con la dulzura envenenada de una mujer que sabía que la paciencia le traería la victoria. «Mi señor, la sociedad espera una respuesta», dijo un día en una de las tantas ocasiones en que lo visitaba en su despacho. «No puede continuar solo. Un hombre en su posición debe casarse». Sebastián no levantó la mirada de los papeles que tenía sobre el escritorio. «No me interesa casarme, Leonor». Ella rió suavemente y se inclinó, apoyando una mano delicada sobre la mesa. «No sea tan orgulloso, mi señor. Su reputación está en juego. La gente habla y usted lo sabe». Él alzó la vista. Su expresión era pétrea. «Que hablen cuanto quieran». El tono cortante de su voz la hizo apretar los labios. Pero Leonor no se rendía con facilidad. «No se puede vivir en el pasado, Sebastián.
no por alguien que ni siquiera está aquí. La mirada del conde se oscureció. Esa es la diferencia entre tú y yo, Leonor. Tú no entiendes lo que es perder a alguien que realmente importa. Las palabras lo sorprendieron a sí mismo. No había perdido a Esperanza en la muerte, pero su ausencia se sentía como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Leonor, furiosa, enderezó su postura y lo miró con una mezcla de desdén y frustración. No espere que alguien como yo siga esperando por un hombre que vive anclado en una fantasía, espetó antes de girarse y salir de la habitación con paso firme. Cuando la puerta se cerró, Sebastián exhaló con pesadez. Se recostó en el respaldo de su silla, pasando una mano por su cabello. Desde la ventana, observó el vasto jardín de la mansión, ahora cubierto por la bruma de la mañana. En el fondo de su alma, sabía que tenía que encontrarla. No podía permitir que su historia terminara en el silencio. El vacío en la mansión no era solo por la ausencia de Esperanza, era por el amor que él había dejado escapar. Los días pasaban lentamente en la mansión del conde Sebastián. El aire, que antes estaba impregnado de murmullos y risas discretas de la servidumbre, ahora se tornaba cada vez más pesado, como si un luto silencioso se hubiera apoderado del lugar. La ausencia de Esperanza, aquella joven a la que habían despreciado, se sentía como una sombra persistente que todos evitaban mencionar. En los pasillos, las criadas hablaban en voz baja, algunas con culpa en el rostro, otras con incomodidad. Clara, una de las sirvientas que había sido particularmente cruel con Esperanza, comenzó a notar el efecto de su partida en la mansión. Antes, cuando aún estaba allí, todo giraba en torno a los rumores sobre su presencia, sobre lo inadecuado de su cercanía con el conde. Pero ahora que se había ido, la mansión parecía carecer de vida. «Quizás nos equivocamos», murmuró Clara una tarde, mientras se encontraba en la cocina con otras sirvientas. Las demás la miraron con sorpresa, pero ninguna se atrevió a responder de inmediato. «¿Equivocarnos?», preguntó Inés, cruzando los brazos. «Era solo una sirvienta». «Pero era diferente», dijo otra de las mujeres, con el rostro tenso. «Era buena, nunca nos trató mal, a pesar de lo que decíamos de ella». La conversación quedó en el aire, pero las dudas habían sido sembradas en sus corazones. En el otro extremo de la mansión, en el salón principal, la nobleza también comenzaba a cuestionarse. Los hombres de la alta sociedad, que antes se reían de Sebastián por haber defendido a una simple sirvienta, ahora lo veían con preocupación. El conde ya no asistía a reuniones, ya no mostraba el porte imponente de antes. Había perdido su interés por los negocios, por la política, por todo lo que antes había sido importante para él. Durante una cena en la casa de un marqués influyente, un conde de mediana edad se atrevió a comentar en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. «Nunca creí ver al conde Sebastián en un estado semejante», dijo con una expresión grave. «Si esa mujer realmente era insignificante, ¿por qué su ausencia lo ha dejado así?» Los demás intercambiaron miradas incómodas. «Tal vez», se atrevió a decir otro, «no era una simple sirvienta, sino alguien con un alma noble». La conversación fue breve, pero significativa. Los mismos que habían despreciado a Esperanza ahora se daban cuenta de que, en su ceguera, habían juzgado sin comprender. Mientras tanto, en la mansión, Sebastián caminaba por los jardines al anochecer, con el semblante sombrío y la mirada perdida. La ausencia de Esperanza se había convertido en un peso insoportable en su pecho. No le importaban las habladurías, no le importaba la opinión de la sociedad. Solo una cosa era cierta: la había perdido, y sin ella, nada tenía sentido. Desde una de las ventanas, doña Matilde, la anciana ama de llaves que había trabajado en la mansión desde hacía décadas, lo observaba con pesar. En su larga vida, había visto muchas cosas, pero nunca a un hombre como Sebastián. Un hombre orgulloso y fuerte, consumido por la tristeza de un amor que nunca debió haber sido arrancado de su lado. Esa noche, cuando los candelabros se apagaron y la mansión quedó sumida en la penumbra,
Doña Matilde susurró para sí misma. La nobleza no está en el título, sino en el corazón. Y ella tenía un corazón más noble que cualquiera de nosotros. El sol se alzaba pálido sobre el pequeño pueblo en el que Esperanza había buscado refugio. Sus calles eran modestas, con casas de adobe y techos de teja que resistían con valentía el paso del tiempo. Habían pasado meses desde que había abandonado la mansión del conde Sebastián, pero la herida en su corazón seguía abierta, tan profunda como el día en que se fue. Trabajaba en una posada atendida por una mujer bondadosa llamada Doña Rosario, quien la había acogido sin hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad de su nueva vida, no había un solo día en el que no recordara la mirada de Sebastián, el tono de su voz cuando le pidió que no lo dejara. En las noches solitarias, mientras arreglaba los cuartos o se sentaba junto a la chimenea con un rebozo sobre los hombros, su mente la traicionaba y la llevaba de vuelta a la mansión, a los jardines en los que el viento susurraba entre los rosales, a la biblioteca en la que lo había visto absorto en sus pensamientos. En su pecho, el amor y la culpa se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Una tarde, mientras terminaba de barrer el suelo de la posada, un viajero llegó cubierto de polvo y con el rostro sombrío. Pidió un trago de agua, y mientras descansaba, comenzó a hablar con los clientes habituales. «Dicen que el conde Sebastián está enfermo», comentó el hombre, con el tono de quien narra una tragedia inevitable. «Muy enfermo. Los médicos no le dan muchas esperanzas». El corazón de Esperanza se detuvo. Soltó la escoba y sintió como la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué dijiste?», preguntó con un hilo de voz. El hombre la miró con curiosidad, pero respondió con naturalidad. «Que el conde está muriendo. Algunos dicen que ha perdido la voluntad de vivir. Se ha negado a recibir a su prometida, la señorita Leonor, y tampoco permite que los médicos hagan mucho por él. Se está dejando morir». Esperanza sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La idea de Sebastián, aquel hombre fuerte y orgulloso, consumiéndose en la soledad, la golpeó como un puñal en el alma. Doña Rosario, que observaba la escena con el ceño fruncido, se acercó y puso una mano en su hombro. «Hija, ¿qué te pasa?». Esperanza no pudo responder. Todo su cuerpo temblaba. Sabía que huir había sido una decisión tomada desde el miedo, desde la convicción de que su amor jamás sería aceptado. Pero ahora, la idea de que él muriera sin que pudiera verlo una última vez, la aterrorizaba. No tuvo que pensarlo más. Sin recoger sus pocas pertenencias, salió de la posada y comenzó su camino de regreso a la mansión. El viaje fue largo y difícil. Sin dinero para pagar una carreta, caminó por días, soportando el frío de la madrugada y la fatiga que amenazaba con derribarla, pero nada la detendría. Cuando finalmente vio las imponentes rejas de la propiedad, su corazón latía con desesperación. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu ardía con una determinación feroz. El guardia en la entrada la miró con sorpresa, pero antes de que pudiera detenerla, ella habló con voz firme. «Déjeme pasar, necesito verlo». Los ojos del hombre se suavizaron. La noticia de la enfermedad del conde había cambiado muchas cosas en la mansión, incluyendo la percepción que tenían de la mujer que alguna vez despreciaron. Sin más preguntas, la dejó cruzar los jardines. Esperanza avanzó con el alma en vilo, con el temor de que quizás ya era demasiado tarde, pero no importaba. Aunque fuera solo para tomar su mano en sus últimos momentos, aunque solo fuera para decirle que nunca dejó de amarlo, estaría allí. El aire frío de la mañana envolvía la mansión cuando Esperanza cruzó los jardines con paso apresurado. El rocío cubría las rosas y el perfume de la tierra húmeda flotaba en el aire. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por el cansancio del largo viaje, sino por el miedo de que hubiera llegado demasiado tarde. Las puertas de la mansión se abrieron con un crujido cuando entró. A su alrededor, los sirvientes y miembros de la nobleza que se encontraban en el vestíbulo quedaron enmudecidos al verla. Durante meses,
Su ausencia había sido un tema de murmullos y especulaciones, pero ahora su regreso era un golpe inesperado. «¿Esperanza?», murmuró una de las doncellas con los ojos abiertos de par en par. Pero ella no se detuvo. Subió las escaleras con el alma en vilo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre su espalda. Cuando llegó a la gran puerta de la habitación de Sebastián, respiró hondo y la empujó con ambas manos. La habitación estaba en penumbra, con gruesas cortinas bloqueando la luz del día. La chimenea apenas emitía un resplandor tenue y el aire estaba impregnado del aroma a hierbas medicinales. En el centro de la habitación, postrado en una gran cama con dosel, Sebastián yacía pálido y visiblemente debilitado. El hombre que antes había sido imponente, con su porte de noble arrogante y distante, ahora parecía quebrado. Sus ojos, hundidos y apagados, vagaron por la habitación hasta posarse en ella. Por un instante, pareció no creer lo que veía. «¿Estoy soñando?», susurró con voz rasposa. Esperanza se llevó una mano a la boca para contener el llanto. «No, no es un sueño», murmuró, acercándose a la cama con pasos temblorosos. «Estoy aquí, Sebastián». Él intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Con un esfuerzo, alzó una mano y ella se apresuró a sostenerla entre las suyas. La calidez de su piel, aunque frágil, aún estaba ahí, aún era real. «Me dejaste», susurró él, con una mezcla de reproche y alivio. «Pensé que nunca volvería a verte». Las lágrimas cayeron de los ojos de Esperanza mientras acariciaba su mano con desesperación. «Perdóname», rogó. «Creí que era lo correcto, que mi presencia solo te traería problemas, pero no pude soportar la idea de que te perdiera». Sebastián cerró los ojos por un momento, como si procesara sus palabras. Luego, con un esfuerzo titánico, apretó su mano con fuerza. «Sin ti, todo perdió sentido», confesó. «Nada tenía color, nada tenía valor. La casa está llena de gente, pero nunca había estado tan solo». Esperanza sollozó y apoyó la frente en su mano, dejando que la culpa la atravesara como una daga. «Yo también te extrañé», susurró entre lágrimas. «Cada noche, cada día. No hubo un solo momento en que no deseara volver». Sebastián la miró fijamente, y en sus ojos brilló una intensidad que no había mostrado en meses. «Entonces no te vayas nunca más», dijo con voz firme a pesar de su debilidad. «Quédate conmigo, Esperanza. No me importa lo que diga la sociedad, no me importa la nobleza. Te amo, y nada ni nadie podrá cambiar eso». Las palabras de Sebastián eran una declaración definitiva, un juramento nacido del dolor y del amor más puro. Esperanza lo miró, con el corazón latiendo con fuerza, y supo que no había vuelta atrás. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y Leonor apareció, acompañada por algunos miembros de la alta sociedad. Su rostro estaba pálido de furia al ver a Esperanza arrodillada junto a la cama del conde. «¿Qué hace esta mujer aquí?», exclamó su voz llena de veneno. «Después de todo lo que ha pasado, vuelve como si nada». Sebastián, con un esfuerzo titánico, logró incorporarse un poco en la cama. Su mirada, que antes había sido de resignación y agotamiento, ahora estaba llena de determinación. «Leonor», dijo con voz severa, «no tienes derecho a cuestionar su presencia en mi hogar. Es una sirvienta, una mujer sin nombre, sin honor. Nos harás el ridículo de toda la nobleza». Sebastián soltó una risa amarga y miró a todos los presentes. «¿Ridículo?», murmuró. «El verdadero ridículo es fingir que las normas de la sociedad están por encima del amor. El verdadero deshonor es negar lo que uno siente por miedo al qué dirán». Esperanza lo miró con los ojos llenos de asombro y admiración. Nunca antes lo había visto tan decidido, tan libre de las cadenas de su título. «Esta mujer», continuó Sebastián, mirando a todos en la habitación, «tiene más nobleza en su corazón que muchos de los aquí presentes, y si hay alguien que no está de acuerdo con eso, puede marcharse de mi casa ahora mismo».
El silencio se extendió como un manto pesado. Los murmullos comenzaron a surgir, pero ninguno de los presentes tuvo el valor de desafiar al conde. Leonor, con el rostro desfigurado por la furia y la humillación, dio un paso atrás y salió de la habitación con un portazo. Esperanza, aún incrédula por lo que había sucedido, sintió las lágrimas brotar de sus ojos. ¿Hablas en serio?, susurró. Sebastián asintió con una leve sonrisa. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esperanza tomó su rostro entre sus manos y con todo el amor que había guardado en su corazón, lo besó con ternura. No había más dudas, no había más miedos. Juntos, enfrentarían lo que fuera necesario, porque el amor que los unía era más fuerte que cualquier barrera impuesta por la sociedad. El amanecer cubría la mansión con un resplandor dorado, iluminando los vastos jardines y la gran entrada donde los criados comenzaban su jornada. Pero dentro de las paredes de piedra y tapices, una noticia recorría cada rincón. El conde Sebastián había convocado a la nobleza para un anuncio inesperado. Los invitados llegaron con expresiones de incertidumbre y curiosidad. Algunos aún murmuraban sobre la humillación de Leonor la noche anterior y la osadía del conde al desafiar las normas de la sociedad. En el gran salón de la mansión, bajo la luz cálida de los candelabros, Sebastián aguardaba de pie, su porte más firme que nunca. Cuando Esperanza apareció a su lado, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Vestía un elegante vestido en tonos crema, sencillo, pero con una gracia que resaltaba su belleza natural. No llevaba joyas ostentosas, ni un título que la respaldara, pero en sus ojos brillaba la dignidad de quien había soportado todo con valentía. Sebastián alzó la mano exigiendo silencio. «Los he reunido aquí porque hoy quiero hablar con la verdad», dijo con voz clara y segura. «Durante demasiado tiempo he vivido bajo el peso de las expectativas, del deber y de los juicios de la sociedad, pero hoy me libero de esas cadenas». Hizo una pausa y tomó la mano de Esperanza con firmeza. «Amo a esta mujer, y no hay título ni norma social que me impida estar con ella». Las exclamaciones de sorpresa llenaron el salón. Algunas damas cubrieron sus bocas con los abanicos, los caballeros intercambiaron miradas de incredulidad, y Leonor, que observaba desde un rincón, sintió la sangre hervir en su interior. «¡Es una locura!», protestó un noble. «¡Es solo una sirvienta!». Sebastián clavó su mirada en él, con la autoridad de un hombre que no aceptaría oposición. «Si creen que el valor de una persona se mide por su cuna y no por su corazón, entonces son ustedes los que viven en la ignorancia», sentenció. «Esperanza ha demostrado tener más nobleza que muchos de nosotros, y si alguien lo duda, que me lo diga ahora mismo». Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Nadie tuvo el coraje de responder. Sebastián se giró hacia Esperanza y sus ojos reflejaban la devoción que sentía por ella. «Esperanza, durante mucho tiempo he tratado de negarlo, de alejarme por miedo a perderlo todo, pero entendí que sin ti no tengo nada». La joven contuvo la respiración cuando él se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo un anillo sencillo, pero lleno de significado. «¿Aceptas ser mi esposa?», preguntó con una vulnerabilidad sincera en su voz. Las lágrimas nublaron los ojos de Esperanza, no por tristeza, sino por la magnitud del momento. Durante tanto tiempo se había considerado indigna de él, una simple mujer atrapada en un mundo que no le pertenecía. Pero allí estaba Sebastián, ante todos, pidiéndole que fuera su compañera de vida. Con un nudo en la garganta, asintió. «Sí», susurró y luego con más firmeza. «Sí, acepto». El salón se llenó de murmullos, y aunque algunos aún se resistían a la idea, otros rompieron en aplausos tímidos. La fortaleza del amor que había desafiado todo no podía ser ignorada. Días después, la mansión se vistió de gala para celebrar la unión de Sebastián y Esperanza. No fue un matrimonio lleno de ostentación, sino de sinceridad y emoción. Los sirvientes, que antes la despreciaban, ahora la miraban con respeto. La nobleza, aunque aún dividida,
no pudo negar que había presenciado algo que trascendía cualquier prejuicio. Cuando Sebastián deslizó el anillo en su dedo y la besó bajo la luz de los candelabros, ambos supieron que su lucha había valido la pena. Contra todo pronóstico, su amor había prevalecido. Juntos, prometieron construir una vida sin miedo a las miradas ajenas, sin ataduras y sin las sombras del pasado. El amor que habían encontrado el uno en el otro se había convertido en su hogar, y nada ni nadie podría arrebatárselo. Sebastián y Esperanza nos han demostrado que el verdadero amor no entiende de clases, de títulos o de lo que dicta la sociedad. ¿Qué te pareció esta historia de amor que desafió las normas, los prejuicios y el destino mismo? ¿Qué parte te emocionó más? Déjamelo en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que más personas descubran esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias llenas de emoción y drama. También te dejé otras historias en los cards para que sigas disfrutando. Nos vemos en la próxima historia.